Un millonario se sorprende cuando una niña de la calle le pregunta, ¿puedo comer sus sobras? Era una noche deslumbrante en la ciudad. Las luces titilaban como estrellas en la tierra, reflejándose en los brillantes autos de lujo que desfilaban por las calles. En la terraza del restaurante más exclusivo, Julián, un millonario de sonrisa artificial y mirada fría, alzaba su copa de vino como si brindara hacia el universo. Su vida, una coreografía de excesos, se desplegaba ante él, platos exquisitos, risas vacías y un entorno que olía a éxito. Era un dios en su templo, ajeno a las realidades que pululaban más allá de aquella burbuja dorada. Sin embargo, como en cualquier buen drama, lo inesperado estaba por ocurrir. Mientras Julián se entregaba a anécdotas sobre sus últimas adquisiciones, una pequeña figura apareció en el umbral de su mundo. Era Valentina, una niña descalza con ojos grandes y tristes, llena de polvo y esperanza rota. Se acercó con hesitación, como si el miedo al rechazo pudiera paralizarla. Entonces, en un instante que lo cambiaría todo, preguntó en voz baja, ¿puedo comer sus sobras? El murmullo de la conversación se detuvo. Julián sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Todos los ojos estaban fijos en la escena. El aire se volvió pesado, y por un segundo el tiempo pareció congelarse. La pequeña no esperaba una limosna, sino una simple oportunidad. La inocencia de su pregunta lo atravesó como un rayo, desnudando su egoísmo y la frivolidad de su existencia. ¿Quién se atreve a interrumpir mi cena?, pensó, pero una mezcla de rabia y compasión lo invadió. Su mirada se encontró con la de Valentina, y en ese cruce un tremor indescriptible agitó sus entrañas. La multitud observaba con varios niveles de desaprobación, y el rostro de Julián se tornó incierto. Con un gesto brusco, llamó al camarero y le ordenó que le trajera un plato de sobras. Cuando el plato llegó, Valentina apenas parpadeó. Sus manos, temblorosas, se acercaron al manjar que había estado allí a la vista de todos, pero siempre fuera de su alcance. Julián sintió que algo se rompía dentro de él, como un espejo estrellado en 1000 pedazos. Los murmullos crecieron, como si el aire cargado de desprecio palpitara en la atmósfera. ¿Qué va a decir su socio?, se preguntaron algunos. Mientras tanto, el rostro de Julián palideció al recordar a su viejo amigo, Luis, quien había caído en la adicción y la miseria. ¿Era posible que Valentina fuera su hija? La idea lo sacudió hasta lo profundo. La conexión que empezaba a forjarse con la niña amenazaba a su imperio, a la imagen de éxito que había construido entre brillos y ostentaciones. Pero en ese instante Julián se dio cuenta. Su vida superficial le había robado algo fundamental. Fue allí, en esa terraza llena de opulencia, donde se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en dinero. ¿Qué haría frente a la posibilidad de una redención? Mientras Valentina sonreía, devorando su comida, un peso se acumulaba en su pecho. Las sombras de su vida anterior regresaban divertidas, como espías en lo oculto, esperando el momento justo para cobrar su precio. ¿Debería proteger a Valentina y descubrir su verdad? ¿O dejar que todo volviera a la normalidad, en el abrazo cálido de su riqueza, dejando atrás aquella noche memorable? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. A medida que Valentina devoraba las sobras, la multitud comenzó a murmurar. Julián estaba atrapado en una tormenta de emociones, pero lo que pasó a continuación fue algo que no pudo haber anticipado. Un grito rasgó el aire, una exclamación de horror que hizo que todos se volvieran hacia la entrada del restaurante. Un hombre alto, con una chaqueta oscura y ojos furiosos, empujó la puerta con fuerza. La mirada que arrojó a Julián era de rabia pura. «¡Valentina!», gritó, y su voz resonó como un trueno, en medio de la velada elegante.
interrumpiendo la risotada de los comensales. Valentina dejó caer el tenedor y se estiró como si la hubieran golpeado. Sus ojos, antes brillantes de hambre, se oscurecieron al reconocer al hombre. «No, no puede ser», murmuró Julián, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre se acercó a Valentina, tomó su brazo con fuerza, y Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras», bramó el hombre, enardecido. Cada palabra golpeaba a Julián como un puño, y la atmósfera se volvió opresiva, como un nudo en la garganta. La multitud estaba en shock. Los rostros de los comensales reflejaban incredulidad y curiosidad. Julián se levantó, sin saber qué hacer. La imagen de la niña descalza y su triste mirada le atravesaba el alma. «¿Quién es este tipo? ¿Qué quiere de Valentina?», pensó mientras daba un paso adelante, un impulso de defensa floreciendo dentro de él. Sin embargo, el hombre no le prestó atención. Su rabia era exclusiva para la niña. «Sabes que no puedes estar aquí. Es peligroso», la acusó, su voz cargada de desesperación. Valentina temblaba tratando de soltarse, pero el hombre la mantenía firme, como una presa atrapada entre garras. Julián decidió intervenir. «Detente, déjala en paz». La indignación lo consumía, pero no solo por lo que estaba sucediendo, sino porque en el fondo sentía un eco lejano, como si su propia vida se estuviera entrelazando con la de Valentina. «¿Y tú quién te crees, ricachón?». El hombre lo miró con desdén. «¿Vienes a salvarla? No tienes idea de lo que es». Un silencio tenso se apoderó del ambiente. La multitud contenía la respiración. Era un momento suspendido en el tiempo. El destino de todos palpaba en el aire denso. «Ella es de mi familia», gritó Valentina. Las palabras atravesaron el silencio como un rayo. Julián sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación lo golpeó como un trago amargo. La niña no solo representaba una fragilidad en su vida, sino que también era parte de un vínculo que jamás conoció. El hombre había dejado de mirar a Julián, y ahora solo tenía ojos para Valentina, cuya valentía estaba empezando a florecer, aunque sus manos aún temblaban. «Él es un error. Tengo que llevarte conmigo ahora. ¿Acaso creías que podías comer en la mesa de los ricos? Nunca», bramó, y el abismo de su ira resonaba con cada palabra. Julián sintió que todo su mundo, fundado sobre la superficialidad y el éxito, estaba en juego. Miró a Valentina, quien se plantó frente a su captor con una fuerza nueva, un destello de valentía en sus ojos. La multitud murmuraba, cada vez más animada, alimentando el clima de tensión. «¿Quién eres realmente, Valentina?», pensó Julián. ¿Qué historia había detrás de aquella niña? Algo dentro de él ardía con la necesidad de saber la verdad, de desenmascarar no solo el horror del hombre que la había reclamado, sino la historia que la unía a su propia existencia. Mientras el rostro del hombre se enrojecía de rabia y la tensión alcanzaba un punto de ebullición, Julián tuvo que decidir, intervenir y arriesgarlo todo por esa pequeña, a la que aún no conocía bien, o dejar que este episodio abrupto volviera a su vida. Antes de la cena, protegiendo su opulento mundo con una barrera de indiferencia. El instante quedó suspendido, y la respuesta se convirtió en un enigma punzante en su mente, un abismo lleno de sombras y preguntas que aún no sabía cómo contestar. ¿Qué riesgo estaba dispuesto a asumir? Así terminó el capítulo, dejando una sensación de inquietud palpitante. La tensión se cortaba en el aire. Julián estaba paralizado, enfrentando la furia del hombre que tenía a Valentina entre sus garras. Todo su mundo lujoso, sus cenas exclusivas y risas vacías parecían desvanecerse. Miró a la niña, quien observaba al hombre con los ojos más aterrados y desesperados. Era un momento catártico. La pequeña no era solo una niña de la calle. Representaba algo más grande, algo que encendía un fuego en el pecho de Julián. ¿Quién eres realmente, Valentina?, se preguntaba, mientras el caos crecía a su alrededor. La multitud contenía la respiración, con rostros que mezclaban curiosidad y horror. El hombre, furioso, aferraba el brazo de Valentina como si fuera una prenda desgastada. «Mira lo que te está haciendo este tipo», gritó Julián, el corazón golpeándole como un tambor. Valentina temblaba, pero se mantenía firme. Julián sintió que la necesidad de protegerla crecía en él,
un ecosistema de emociones crudas. «Te dije que no puedes estar aquí, te echo a perder», bramó el hombre, su voz resonando como un trueno en el salón abarrotado. Julián dio un paso adelante. El camino hacia el confrontamiento era inevitable. Pero justo cuando iba a moverse, algo inesperado ocurrió. Un ruido sordo retumbó en la puerta. Un hombre con un aspecto desaliñado y rostro marcado por el tiempo irrumpió en el restaurante. «¡Detente, no la toques!», gritó, sus ojos fluyendo con una mezcla de rabia y dolor. Este nuevo personaje era una figura oscura. Sus palabras surgieron como espinas atravesando el aire, atrayendo la atención de todos. El barullo se detuvo. Nadie esperaba esto. «¿Quién es este?», pensó Julián, perplejo. Valentina, al escuchar esa voz, se puso pálida. El hombre que la sostenía quedó desconcertado, pero su ira no menguó. «¡Papá!», exclamó Valentina. El contraste entre la ternura de su voz y la furia del escenario era impresionante. Julián sintió como si una bomba hubiera estallado en su cabeza. «Tuve que hacer algo», murmuró el hombre desaliñado, tambaleándose hacia Valentina. Y en ese instante, Julián comprendió que estaba en una vorágine de secretos. La niña no solo era víctima de un sistema cruel. La historia que atravesaba sus vidas era más oscura de lo que había imaginado. El hombre, ciego de emoción, tomó a Valentina con fuerza. «¿Por qué viniste aquí? Te dije que te alejaras de ellos». Su mirada brillaba con desesperación. La opulencia del restaurante se volvió un mar de miradas asombradas. Murmullos flotaban por aquí y por allá. «¿La niña es hija de ese hombre?». Julián, con el corazón latiendo como un puño, se dio cuenta de que él mismo estaba atrapado en una telaraña de decisiones. Algo en su interior crujía. ¿Era Valentina realmente quien decía ser? ¿Por qué había ese hombre desaliñado, casi perdido, en una cena de lujo? Mientras el caos aumentaba, Valentina miró a Julián. Un rayo de conexión atravesó el aire. «No me lleves de nuevo», suplicó ella, su voz un susurro frágil. ¿Era posible que existiera un lazo más profundo entre ellos? Julián sintió una oleada de protección, un lazo invisible y poderoso. «¿A dónde vas?», se preguntó a sí mismo. El mismo eco aterrador que resonaba en su alma. Todo podía cambiar en un instante. ¿Qué haría con esta revelación? ¿Debería entrar en su vida o alejarse y dejar que el ciclo continuara? La escena se tornó en un torbellino de sentimientos. La multitud murmuraba. El hombre desaliñado luchaba por mantener a Valentina cerca. Y Julián se encontró en un callejón sin salida. Su mundo de riqueza y superficialidad era ahora un espejo roto, lleno de inquietudes y preguntas. «Esto no ha terminado», vibró en su mente mientras el caos seguía alrededor, dejando el futuro de todos suspendido en el aire, en un equilibrio extremadamente inestable. La escena estalló en un caos ensordecedor. Julián, atrapado en una red de emociones encontradas, sintió el peso de la confusión apretando su pecho. La desesperación en los ojos de Valentina era inconfundible. «¿Quién es este hombre que la está atormentando?», se preguntaba. La multitud contenía la respiración, expectante, como si la tensión fuera un hilo a punto de romperse. «No me lleves de nuevo», suplicó Valentina, su voz temblorosa resonando entre murmullos de horror. La situación se volvió aún más explosiva cuando el padre, el hombre desaliñado que había irrumpido, dio un paso hacia adelante. Su mirada llena de miedo y dolor. «Valentina, escúchame», gritó, y su voz tembló con la desesperación que sentía en su corazón. Julián se dio cuenta de que la situación se intensificaba. La presión se sentía como un puño apretado en su garganta. La multitud murmullaba. Las expresiones de incredulidad se mezclaban con curiosidad. «¿De qué se trata todo esto?», se preguntaban, y Julián se sentía como si estuviera atrapado en una película de terror. Pero de repente el ambiente cambió. Una sirena sonó a lo lejos, seguida de gritos entre las voces de la multitud. «¡Policía! ¡La policía está aquí!». La noticia se esparció como un rayo. La atmósfera pasó de la tensión a una confusión frenética. Gente comenzaba a moverse. Algunos intentaban escapar, mientras otros se asomaban a las ventanas, ansiosos por ver qué estaba pasando. Julián, sin saber por qué, se sintió arrastrado a actuar. No podía dejar que Valentina se fuera de la vista. Era un impulso casi instintivo.
Se acercó, más, sintiendo la energía del momento bombear en sus venas. «¡Espera! ¡No la toques!», gritó, mientras se colocaba entre Valentina y su padre, el hombre desaliñado. El hombre lo miró con desprecio, pero la rabia se desvaneció ante la nueva amenaza. Valentina, mirando a su padre y luego a Julián, parecía perdida en medio de la tormenta. «Estoy aquí, Valentina», le dijo Julián, tratando de infundirle un poco de esperanza en medio del caos. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe, y dos oficiales de policía entraron con determinación. «¡Alto!», gritaron. La situación ya había dejado de ser solo un conflicto personal. Se había transformado en un evento público que llamaba la atención de muchos. Los comensales, ahora callejeros activos en este drama, les ofrecían sus miradas curiosas y temerosas. «¿Hoy qué está pasando aquí?», exigió uno de los oficiales, su voz resonando más fuerte que la oleada de murmullos. El hombre que sostenía a Valentina comenzó a retroceder, sintiendo la presión de la autoridad. «Ella es mi hija, no tengo que explicar nada», gritó, pero su desordenada rabia no convencía a nadie. De pronto, la madre de Valentina, una figura que nadie había notado hasta ahora, apareció entre la multitud. Su rostro, lleno de marcas de sufrimiento, iluminó el ambiente con una mezcla de reconocimiento y horror. «¡Valentina!», gritó su madre, extendiendo los brazos mientras el mundo se detenía por un instante absoluto. Julián sintió como si el suelo se abriera bajo él. «¿Es posible?», se preguntó. La madre de Valentina corrió hacia ella y los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Te he estado buscando, cariño. No dejes que te lleve». Las palabras de la madre golpearon a Julián como un rayo. Mientras miraba la escena, un nuevo puñado de secretos caía sobre él, como una tormenta inesperada. ¿Cómo es que Valentina pertenece a dos mundos tan distintos? ¿Qué historia se tejió aquí que ni el ruido de la multitud podía escapar? Y así, en ese instante ágil, todos los personajes estaban entrelazados en una red de confusión y revelaciones. La pregunta palpitaba en el aire. ¿Quién era? ¿Realmente Valentina? ¿La niña de la calle? ¿La hija atrapada entre dos mundos? ¿O un símbolo de algo mucho más grande? Mientras la escena se desabellaba, la respuesta seguía oculta en las sombras, dejando a Julián en una encrucijada de decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La multitud en el restaurante se convirtió en un eco distante. Todos esperaban la verdad, pero nadie sabía si estaba lista para salir a la luz. Sin embargo, una cosa era cierta. La narrativa de Julián había cambiado para siempre en esa noche marcada por el destino. La escena estalló en un caos ensordecedor. Julián, atrapado en una red de emociones encontradas, sintió el peso de la confusión apretando su pecho. «¿Quién es este hombre que la está atormentando?», se preguntaba. La multitud contenía la respiración, expectante, como si la tensión fuera un hilo a punto de romperse. «No me lleves de nuevo», suplicó Valentina, su voz temblorosa resonando entre murmullos de horror. La situación se volvió aún más explosiva cuando el padre, el hombre desaliñado que había irrumpido, dio un paso hacia adelante, su mirada llena de miedo y dolor. «Escúchame», gritó, y su voz tembló con la desesperación que sentía en su corazón. Julián se dio cuenta de que la situación se intensificaba. La presión se sentía como un puño apretado en su garganta. La multitud murmullaba. Las expresiones de incredulidad se mezclaban con curiosidad. «¿De qué se trata todo esto?», se preguntaban, y Julián se sentía como si estuviera atrapado en una película de terror. Pero en medio de la agitación, un sonido rompió el aire. Un estruendo sordo se escuchó, como un trueno. La puerta del restaurante voló de golpe, y un hombre corpulento irrumpió, con el rostro descompuesto. «¡Detente! ¡No la toques!», gritó. Su apariencia era desaliñada, con ropas manchadas y una intensidad en sus ojos que helaba la sangre. Valentina se quedó helada al verlo. «¡Tío Miguel!», exclamó, con una mezcla de sorpresa y miedo. Julián miró a ambos, confundido, preguntándose cómo ese hombre encajaba en la historia. La madre de Valentina se lanzó hacia adelante, su rostro ahora lleno de esperanza. «Miguel, ¿eres tú?». «Sí, soy yo. He venido a buscarla»,
respondió Miguel, su voz resonando en el silencio. No puedes llevártela. Apuntó con el dedo al hombre desaliñado que sostenía a Valentina. La tensión era palpable en el aire, como tensión de una cuerda que se apretaba a punto de romperse. Todos miraban, atónitos, sin saber qué pasaría a continuación. Te dije que no volvieras. El hombre, todavía aferrando a Valentina, gritó con furia. ¿Por qué lo hiciste? ¡Sácala de aquí! La multitud empezó a murmurar. Julián sentía que se tejía una telaraña de secretos a su alrededor. Las miradas pasaron de Valentina al hombre desaliñado, a Miguel, y luego regresaron a Julián. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, incapaz de contener su frustración. Ese cruce de miradas era un laberinto de emociones. La verdad se deslizaba entre ellos, ocultándose tras los gritos y las súplicas. «Él no es su padre», gritó Miguel de repente, y su declaración cayó como una bomba sobre la multitud. La incredulidad recorrió la sala. «Mi hermana no puede atenderla. Ella no es su hija». Las palabras de Miguel reverberaron en un silencio mortal. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo su mundo, basado en percepciones y verdades construidas, se tambaleaba. ¿Quién era Valentina realmente? ¿Y quién era ese hombre desaliñado, que no solo había reclamado su paternidad, sino que ahora se revelaba como un posible usurpador? «Valentina, ven aquí», gritó su madre, acercándose con mano extendida. «Confía en mí, no te dejaré». La niña se debatía entre quedarse con su madre o seguir al hombre que la había protegido, cada decisión pesando como 1000 toneladas en sus pequeños hombros. Julián sintió su corazón acelerarse. La verdad estaba a punto de revelarse. En ese instante, el hombre desaliñado lanzó una mirada furiosa a Miguel. «Tú no sabes lo que has hecho. Nunca debiste aparecer». La atmósfera se volvió eléctrica. El aire vibraba con la tensión. Un grito desgarrador cortó la escena. Era Valentina, su rostro empapado en miedo y confusión. «No, no me lleves, no». En ese momento, un movimiento brusco hizo que todos se volvieran hacia la entrada. Un grupo de hombres con chaquetas negras entró, identificándose como agentes de la ley. «Todos al suelo, nadie se mueva», gritaron. Los corazones de todos se detuvieron. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se convirtió en pánico. «¡Valentina!», gritó Julián, pero la niña estaba atrapada entre su madre y ese momento surrealista. ¿Qué más podría salir de esa noche? La escena estaba en su punto más álgido, y el giro inesperado dejó a Julián tambaleándose. El rostro de Valentina, angustiado y asustado, se grabó en su mente, aumentando su urgencia por protegerla. Todo lo que había creído conocer sobre sí mismo, su vida y su relación con Valentina se desmoronaba. La confusión se apoderó de su mente, y una pregunta resonaba. ¿Qué secretos siniestros se ocultan detrás de esta familia rota? ¿Y qué papel jugaría Julián en el desenlace que se avecinaba? El caos en el restaurante alcanzó un nuevo nivel. La sirena de la policía resonaba, sus ecos amplificándose en las paredes elegantes y doradas. Julián, dividido entre Salvador y la niña, sentía cómo el frío del miedo se apoderaba de su estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo se tornaba tan oscuro de repente? «Detente», gritó uno de los oficiales, mientras avanzaba hacia el hombre desaliñado que sostenía a Valentina. La presión en el ambiente era palpable. Los murmullos retumbaban y las miradas llenas de sorpresa y horror se alternaban entre los involucrados. Valentina seguía temblando entre su madre y Miguel, mientras el hombre la sostenía con fuerza. «¿Te crees un héroe? No tienes idea de lo que esta niña ha pasado», bramó él, su voz cargada de rabia. Uno de los oficiales le gritó al hombre: «Suelta a la niña, no está a salvo contigo». La multitud se agolpaba, con algunas personas grabando con sus teléfonos. El ambiente estaba cargado de tensión, como si cada segundo pudiera romper el hilo de la cordura. Julián tomó aire, sus sentidos aguzados, temiendo que la situación se tornara aún más peligrosa. Pero entonces, lo inesperado sucedió. Alguien empujó entre la multitud, una mujer con el rostro pálido que parecía venir de otro lugar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz resonó con una mezcla de horror y determinación. «Pablo, suéltala. No puedes hacer esto»,
gritó, su tono desgarrador. El hombre desaliñado se volvió hacia ella, sus ojos se agrandaron y su expresión cambió. «¿Qué haces aquí?», dijo, entre el alivio y la furia. «Soy tu esposa», respondió la mujer, su voz quebrándose. «Valentina es nuestra hija. No puedes llevártela». El mundo de Julián se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Valentina era hija de este hombre? La revelación lo golpeó como un martillo, rompiendo todo lo que creía saber. «¿Qué significa esto?», se preguntó en un caos de pensamientos. La multitud se quedó en un silencio atónito. Valentina miraba a su madre, el miedo mezclándose con confusión en su mirada. «¿En serio, mamá?», murmuró, como si esa verdad le hubiera embotado el corazón. Julián, sin saber qué hacer, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La madre de Valentina estaba aquí, con secretos que nadie conocía. El hombre, ahora visiblemente afectado, dejó de sostener a la niña, y el cambio fue instantáneo. Valentina se liberó de sus garras, corriendo hacia su madre, quien la abrazó con fuerza. «¡Mamá!», gritó, entre lágrimas. Su madre la atrajo contra su pecho, como si estuviera asegurando una conexión que había estado rota por mucho tiempo. Julián observaba sin poder evitarlo, su corazón agitado, preguntándose si eso era lo correcto. El hombre desaliñado, ahora sin poder contener su dolor, cayó de rodillas. «No, no puedo perderte de nuevo». Las palabras se deslizaban entre sus labios, llenas de desesperación. La atmósfera se tornó espesa, cada latido resonando como un tambor. Los oficiales miraban la escena, listos para intervenir, pero la revelación había cambiado todo. Julián se sintió impotente, borracho de emociones y preguntas. ¿Quién era realmente esa madre? ¿Qué secretos guardaba? Mientras tanto, la multitud comenzaba a murmurar entre ellos, con frases como «¿Es su hija de verdad? Y esto no tiene sentido». Julián sintió que el nudo en su garganta crecía más, sin saber si debía dar un paso al frente o alejarse. Mientras todos se perdían en esta nueva realidad, un eco de incertidumbre se apoderaba de la noche. La verdad estaba allí, pero cada uno la veía desde su propia perspectiva. Julián se preguntó, ¿cuánto más destrozará esta historia la vida de Valentina? La noche, con todas sus revelaciones y secretos, se había convertido en un abismo de preguntas. Mientras las luces del restaurante parpadeaban, dejó a Julián con una sensación de infinita confusión y una pregunta pendiendo en el aire. ¿Qué le depararía el destino a todos ellos ahora que las verdades salían a la luz? La multitud contenía la respiración, asimilando lo que acababa de suceder. Valentina estaba ahora en los brazos de su madre, quien lloraba y la abrazaba con fuerza. El hombre desaliñado, desgastado y triste, estaba dejado de lado, claramente afectado por la separación. Julián se encontraba en medio de todo, sintiendo que su corazón se estrujaba al ver a la niña tan angustiada. De repente, antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en el aire. «Valentina, no te acerques a ella». La voz provenía de un hombre que acababa de entrar por la puerta del restaurante. Era un tipo robusto, con cara de pocos amigos y una marca en la mejilla que se veía como un recordatorio de una pelea pasada. Su llegada alteró el ambiente. Como si hubiera lanzado un balde de agua fría sobre todos. La multitud se apartó, haciendo un espacio mientras este nuevo personaje avanzaba con determinación hacia el grupo. Valentina se congeló, su mirada cambiando a un estado de terror absoluto. «¡Tío, no!», gritó al ver la intensidad en su rostro. Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, preguntándose quién era este nuevo hombre y qué amenazas traía consigo. «¿Qué haces aquí? Lárgate», ordenó el hombre desaliñado, su tono lleno de desesperación. Pero el intruso se acercó más, como un depredador acercándose a su presa. «No estoy aquí para discutir. Valentina necesita volver a casa ahora». Su voz era firme, casi amenazante. «¿Quién demonios eres tú para decir eso?». Julián no pudo contenerse y se interpuso entre ellos, sintiendo la necesidad de proteger a la niña. En ese momento, el ambiente se volvió una olla a presión. La multitud murmuraba, confundida y asustada. «Mira, no sé quién te crees, pero Valentina no va contigo», le gritó Julián.
sintiendo que el pánico crecía en su pecho. El hombre robusto lo miró con desprecio. «Tú no tienes idea de lo que está en juego aquí, ricachón», respondió con desdén. La palabra ricachón parecía un golpe directo en el ego de Julián. Las cosas se estaban intensificando. Valentina se estaba moviendo hacia su madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, por favor», suplicó, atrapada entre el pánico y el amor. Julián, mirando a la niña, sintió una punzada en su corazón. Algo no estaba bien. Sus instintos le decían que había más en esta historia, mucho más de lo que se veía a simple vista. «Esto no puede seguir así», gritó el agente de policía, que aún estaba en la escena. «Voy a contar hasta 3. Si no se dice la verdad aquí, habrá consecuencias». La tensión era palpable. La multitud se acomodaba, escuchando cada palabra. «No es su padre», gritó Valentina de repente, mirando a las dos figuras de autoridad. «No es, él es un extraño». Esa confesión resonó en el aire como un detonante. Los murmullos crecieron. Julián sintió que su corazón se detenía. El rostro de la madre de Valentina se tornó pálido, sus ojos llenos de miedo y confusión. «¿De qué estás hablando, Valentina?», preguntó su madre, la angustia marcando su voz. La multitud ahora estaba completamente absorta, cada uno conteniendo la respiración. Valentina miró a Julián, buscando una respuesta en sus ojos. Con un parpadeo, ella continuó. Él es un agente, el que me llevó de casa. Me dijo que mi madre estaba en problemas y que debía ir con él». Todo se congeló. La revelación fue como una ola que arrastraba todo a su paso. Julián sintió que todo lo que había sentido por Valentina se transformaba en un instinto protector más fuerte. El hombre robusto, en un giro sorprendente, se quedó mirando a Valentina. Su expresión de rabia se tornó a incredulidad. «No, no puede estar pasando esto», murmuró, retrocediendo. La atmósfera se volvió eléctrica. «Esto no ha terminado», pensó Julián, reconociendo que aún quedaba más por descubrir. ¿Qué había hecho realmente el hombre desaliñado? ¿Y quién era realmente Valentina? La noche se había complicado enormemente, dejando a todos rodeados de una niebla de incertidumbre. ¿Qué secretos aún estaban ocultos en la vida de la niña y en su propia existencia? Mientras la multitud seguía murmurando, Julián se perdió en su propio torbellino de pensamientos. El caos había estallado una vez más, y todas las respuestas parecían estar a la vista. Pero, igual de lejos, ¿alguna vez podría entender todo lo que había sucedido esa noche? La multitud contenía la respiración, asimilando lo que acababa de suceder. Valentina estaba ahora en los brazos de su madre, quien lloraba y la abrazaba con fuerza. El hombre desaliñado, desgastado y triste, estaba dejado de lado, claramente afectado por la separación. Julián se encontraba en medio de todo, sintiendo cómo su corazón se estrujaba al ver a la niña tan angustiada. Pero justo cuando las emociones alcanzaban su punto máximo, un nuevo grito se oyó. «No, no puedes hacer esto». Era una voz fuerte, autoritaria, que atravesó el bullicio como un rayo. Todos giraron la cabeza y en la entrada del restaurante apareció una mujer con una expresión de pánico. Vestía una chaqueta de cuero negra que destacaba en la lujosa decoración del lugar. Su cabello al viento y sus ojos llenos de terror hicieron que Julián sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Valentina», gritó, corriendo hacia la niña. Julián reconoció su rostro. Era la mujer de la que había oído hablar en murmullos, la hermana del hombre desaliñado. La multitud comenzó a murmurar. Susurros de confusión y miedo resonaban por todos lados. «¿Quién es ella?», preguntó alguien, entre los espectadores. Valentina, temblando, miró a su madre y luego a esta nueva llegada. «Tía», murmuró, con el miedo reflejado en su rostro. La mujer llegó, también con lágrimas en los ojos. «Valentina, cariño, tenías que quedarte lejos de ellos», le dijo, con un tono desesperado. La escena se volvió aún más intensa. El hombre desaliñado sufrió un choque emocional, el odio y el amor luchando por dominar su rostro. «Suelta a la niña», gritó, casi al borde de un colapso. «No, necesito llevármela. Hay gente que la busca. No está a salvo aquí», respondió la mujer, con voz temblorosa. Julián, en su confusión, sintió que el aire se volvía más denso. ¿Quién estaba realmente en peligro aquí?
La madre de Valentina, que había estado abrazando a su hija, levantó la vista con desafíos en su mirada. Ella es mi hija, no irás a ningún lado. Es mi responsabilidad protegerla. Cada palabra estallaba con una mezcla de furia y amor materno. Justo en ese momento, caos absoluto se desató. Un grupo de hombres con trajes oscuros entró por la puerta, luciendo serios y determinados. «¡Alto, policía!», gritaron. Nadie estaba preparado para ello. La multitud se volvió una turba de pánico y confusión. Julián sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Esto puede empeorar?, se preguntó mientras los oficiales de policía comenzaban a organizar la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los oficiales, mirando a todos como si fueran sospechosos. La realidad se convirtió en un remolino de gritos y lágrimas. «Valentina, ven aquí», gritó su madre al borde de las lágrimas. Pero, en medio de la confusión, un sonido sordo retumbó, casi como un golpe seco. Fue el sonido de una pistola disparada desde la esquina del restaurante. Un eco agudo se propagó, y todos se quedaron paralizados. La mirada de Julián se congeló. La mujer de la chaqueta de cuero cayó al suelo, y la multitud comenzó a gritar. «¡Mamá!». Valentina se lanzó hacia ella, pero los policías estaban ahora gritando órdenes, tratando de controlar la situación. La escena se tornó caótica. Las luces que antes brillaban deslumbrantes ahora parecían sombras de un espectáculo aterrador. Julián sintió que el mundo se le escapaba de las manos. ¿Quién disparó? ¿Qué está pasando?, pensó, su mente girando descontroladamente. La niña estaba atrapada entre el terror y la confusión, y él no sabía cómo ayudarla. El reloj marcaba el tiempo, y cada segundo parecía una eternidad. La nueva revelación fue clara como el agua. En esta tensa situación, la verdad de Valentina parecía estar más oculta que nunca. Mientras la niebla de incertidumbre lo envolvía, se preguntó, ¿qué le espera a Valentina en este desmadre? ¿Y cuántos más secretos quedaban por desvelar en esta historia que apenas comenzaba? La multitud estaba en caos total. Valentina se aferraba a su madre con todas sus fuerzas, pero el estruendo de la pistola seguía resonando en sus oídos. Julián sentía que su corazón latía con fuerza. No podía dejar que esto terminara así. Había algo aterrador en el aire, algo que olía a desesperación y confusión. «¡Quédense donde están!», gritaron los policías, mientras trataban de dispersar a la multitud. Julián miraba a su alrededor buscando una salida, pero el pánico lo tenía atrapado. El hombre robusto que había entrado antes, con la marca en su mejilla, seguía avanzando, y a medida que se acercaba, todo el mundo parecía separarse como si hubiera un fuego en medio de la sala. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», gritó, buscando respuestas en el rostro de Valentina y su madre. Luego, sus ojos se cruzaron con los de Julián. «¿Tú, qué sabes de esta situación?». Julián trató de hablar, pero las palabras se le trabaron en la garganta. Todo lo que quería era proteger a Valentina, pero esta confusión estaba rompiendo todo. «No sé nada, pero ella no está a salvo», dijo señalando al hombre desaliñado, que ahora parecía completamente desubicado. Pero ese no era el único problema. Justo en ese momento, el hombre robusto sacó un teléfono y comenzó a hablar con alguien en voz baja, su rostro en una mezcla de determinación y miedo. Julián sintió como si todo estuviera dando vueltas a su alrededor. «¿Quién está al otro lado de esa línea?», pensó. Sin previo aviso, el estruendo de una explosión sonó en la distancia. Las ventanas del restaurante estallaron en fragmentos de vidrio. Y un grito resonó entre la multitud. Era un ruido aterrador. «Esto se está descontrolando», pensó Julián mientras tiraba de Valentina hacia atrás. Pero sus ojos se enfocaron en la madre de la niña, que se veía palidecida, completamente perdida. «Valentina», dijo ella, alejándose de su hija y extendiendo la mano hacia el hombre del teléfono. «No, no puedes hacer esto». Pero el hombre robusto no estaba escuchando. «Es la única manera de protegerla. Si no haces esto, pondrás a todos en peligro». Las palabras golpearon a Julián como balas. Algo dentro de él se encendió. ¿Qué estaba realmente pasando aquí? Valentina, con los ojos muy abiertos, tiró de la mano de su madre. «Mamá, ¿por qué haces esto?», gritó, sus palabras flotando en el aire lleno de gritos y caos.
Ella sentía que lo que estaba pasando se movía rápido, más rápido de lo que podía entender. En ese instante, Julián decidió que no podía quedarse sin hacer nada. «¡Espera!», gritó, interponiéndose entre las dos mujeres y el hombre robusto. «No puedes llevártela. No sé qué relaciones tienen aquí, pero ella merece una respuesta». El rostro del hombre robusto se oscureció. «Tú no entiendes. No estamos en un juego. Su vida depende de esto». Y con esas palabras, el aire se volvió pesado. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué había tanta urgencia? ¿Qué sabían los demás que él no? Y fue entonces cuando, en un giro inesperado, la madre de Valentina gritó con todas sus fuerzas: «¡No es mi hija! ¡Es mi hermana!». Las palabras cayeron como un martillo en la sala. Todo se detuvo. Julián sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué?», tartamudeó Valentina, atrapada entre la incredulidad y el dolor. Las miradas de todos se centraron en el hombre robusto y la madre de la niña. Julián no podía procesarlo. Su mente giraba mientras todos esperaban respuestas. «Es todo un plan, Valentina», dijo la madre, con lágrimas cayendo por su rostro. «No quería que te enteraras así, pero tu vida está en juego, y no puedo perderte otra vez». «¿Perderme otra vez? ¿Qué quieres decir?», preguntó Valentina, su voz temblorosa. La atmósfera era electrificada. Nadie se movía. Todos estaban concentrados en el desenlace. Julián sintió el frío recorrer su columna. Lo que había comenzado como un simple encuentro en un restaurante se había transformado en una tormenta de secretos y traiciones. La necesidad de proteger a Valentina se hizo más fuerte, pero ahora, en lugar de ello, se enfrentaba a preguntas que nunca imaginó hacer. ¿Qué significa todo esto? ¿De quién es realmente Valentina? El caos seguía alrededor, y mientras las sirenas sonaban más cerca, Julián enfrentó la cruda realidad. El destino de Valentina estaba en la línea, y todos estaban atrapados en esta red de secretos. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría salvarla antes de que todo estallara? La atmósfera se volvió densa, como si el aire hubiera dejado de circular. Valentina, temblando entre las manos de su madre y las del hombre robusto, sentía cómo el caos la envolvía. El mundo que conocía se cerraba mientras la verdad se desataba en medio de gritos y súplicas. Julián, paralizado, observaba cada rincón de la escena como si estuviera perdiendo el control. «No puedes hacer esto», repitió la madre de Valentina. Sus ojos acuosos reflejaban miedo y furia. «Ella es mi hija, no me la lleves de nuevo». La desesperación penetraba el ambiente como un cuchillo afilado, haciéndose eco en el corazón de todos. El hombre robusto, con el rostro tenso, se movía peligrosamente cerca. «Valentina, ven aquí», gritó, extendiendo su mano hacia la niña que se debatía entre dos mundos. En un instante, Julián dio un paso adelante, una imagen de determinación. «No», exclamó, «tú no tienes derecho». La multitud murmuraba, cada rostro lleno de expectativa. «¿Quién es este tipo realmente? ¿Qué pasará con ella?», resonaban susurros entre la gente, como un coro ansioso. En el fondo, los policías, con sus armas desenfundadas, observaban, preparados para actuar, pero el tiempo parecía detenerse en esa frágil tensión. «Papá, no quiero ir», Valentina gritó. Su voz, cargada de puro terror, se escapó en la noche. Los ojos del hombre robusto se oscurecieron, su expresión pasó de ira a confusión, y en ese instante la madre de Valentina lo atacó. «Eres un monstruo. No puedes llevarte a mi hija». La valentía brilló en su voz, haciéndose eco de lo que todos sentían, un profundo deseo de proteger lo que amaban. Y entonces, en un susurro intenso, Valentina habló. «¿Por qué no me dijiste la verdad, mamá?». Las palabras, casi un grito, atravesaron la multitud. Cada uno sintió el impacto de su fragilidad. Era como si la realidad se desnudara ante ellos, revelando la tristeza oculta tras una vida de secretos. «Porque pensé que te protegería», respondió su madre, con la voz entrecortada. «No quería que sufrieras más. No quería que volvieras a estar en peligro». Julián sintió que se le oprimía el pecho. Valentina merecía más que eso,
Merecía la verdad, cualquier verdad, antes de que el horror decidiera por ella. Los policías comenzaron a moverse. «¡Esto tiene que acabarse!», gritó uno, y en ese instante el hombre robusto retrocedió, confundido. Su mirada se mezcló con el dolor y la rabia. «La verdad puede ser peligrosa, Valentina», musitó casi en un grito, pero ya no podía sostenerse. Valentina dio un paso firme hacia su madre, reuniendo coraje. «No tengo miedo, y si hay peligros, quiero enfrentarlo contigo, no con él». La determinación era palpable. Su voz resonó como un tambor, fuerte y certera. Los murmullos se tornaron en un silencio expectante. Julián sintió que el coraje de Valentina iluminaba el caos. «Hoy es el día», pensó, mientras un alivio inusitado comenzaba a aflorar. «Hoy es el día en el que todos deben enfrentar sus verdades». Finalmente el hombre robusto, abrumado, dejó caer su mirada al suelo, derrotado. Julián expiró profundamente, sintiendo cómo la tensión comenzaba a disolverse. «Esto se ha acabado», dijo, aún con dudas, pero sintiendo que quizás habría, tal vez, una chispa de esperanza ante todo el desasosiego. Valentina, con su madre a su lado, ya no temía, y aunque los secretos no todos se desvanecieron en esa noche, lo que brillaba era su valentía. Julián lo entendió. La lucha no era solo contra el terror, sino por la verdad y la seguridad, algo vital. «¡Alerta!», gritó un oficial, rompiendo el silencio. Las sirenas distantes resonaban, y la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Valentina abraza a su madre, por fin unidas tras tanto dolor. Julián observó la escena, su corazón latiendo más tranquilo, aliviado por el resultado. Mientras el resto de la vida continuaba, una verdad nueva brotaba entre ellos. En la distancia, algo dejó de ser opaco, y la vida anhelaba un nuevo comienzo. La niña había encontrado su voz y su camino, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se esbozaba en el horizonte. Y así, entre lágrimas, abrazos y risas nerviosas, la escena se disolvió en un eco de nuevas posibilidades. Mientras la multitud se dispersaba y la noche inflaba de nuevas promesas, Julián supo que hitos y secretos de la vida, todo era posible. Pero antes de irte de verdad, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber lo que piensas. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.